Bueno, la sífilis es causada por el Treponema pallidum, es una enfermedad venérea. Eh, el periodo de incubación en general es de aproximadamente 20 días. Es una enfermedad que ha aumentado mucho su prevalencia en los últimos años. Los odontólogos estamos muy involucrados en el diagnóstico precoz de esta enfermedad porque muchas veces la expresión clínica primaria es en la cavidad bucal o en el territorio facial, y tiene distintas etapas clínicas que vamos a ir viendo. También existe la forma de sífilis congénita, que es aquella que se da a través de la barrera hematoplacentaria, eh, y que bueno, que da alteraciones morfológicas, digamos, anomalías o malformaciones que son características de esta enfermedad y que luego iremos desarrollando. En el periodo primario, o la etapa primaria de la sífilis, es cuando aparece el chancro, que es básicamente el lugar donde ingresa el microorganismo al organismo de la persona. Es donde se da la inoculación primaria. Evidentemente, como es una enfermedad de origen venéreo, eh, esta lesión puede aparecer no solamente en la cavidad bucal, sino también en áreas genitales. Lo importante es que muchas veces la lesión aparece dentro de la cavidad bucal, es decir, que por ahí se ingresó el organismo, se inoculó, digamos. Lo importante a tener en cuenta es que el chancro en sí es en general una pápula que prontamente se ulcera. En general la úlcera tiene un fondo liso brillante, eh, es asintomático, en general es único, pero puede haber más de una lesión, y está asociado con una adenopatía satélite, es decir, siempre hay una adenopatía satélite que no tiene periadenitis, es una adenopatía que no es dolorosa, una adenomegalia que no es dolorosa y que siempre está asociada, y aún puede persistir esa adenomegalia una vez que el chancro remite. El chancro dura aproximadamente entre 2 y 6 semanas, no deja cicatriz en el área, es decir, es resolutivo, y al ser asintomático, si se da en un área genital que no es fácilmente visible, entonces la persona puede pasar esta etapa primaria sin advertir que está en un periodo infeccioso y que es sumamente contagioso. Una vez que el chancro desaparece, más o menos entre las 6 semanas y 6 meses luego del chancro, aparecen lo que serían las manifestaciones de la sífilis secundaria. Es importante destacar que son lesiones morfológicamente muy diversas. De hecho, se le llama a la sífilis el gran imitador, porque a veces la expresión de estas lesiones, por ejemplo en la cavidad bucal, en el terreno que nos compete, semejan otro tipo de lesiones y a veces cuesta mucho el diagnóstico, otras veces es como muy característico, pero bueno, es importante que lo tengan en cuenta. A nivel de la cavidad bucal se presenta en forma de placas mucosas, placas opalinas, que las vamos a ver luego, y a nivel de la piel en general puede haber maculopápulas de aspecto lenticular, nodular, en fin, es muy diverso. Es común y puede haber asociado aparición de fiebre, cefalea, aunque bueno, cursa como algo muy inespecífico. A veces es difícil el diagnóstico también en esta etapa. La lesión característica es la placa opalina. En realidad la sífilis dijimos que es el gran imitador, o sea que las lesiones pueden aparecer de manera como ulceraciones, grietas, fisuras, como pápulas, como úlceras. Lo cierto es que el aspecto más común, que es de la placa opalina, es un aspecto húmedo. Si ustedes de alguna manera secan la mucosa, les da un aspecto de humedad que es bien característico de esta entidad. Las lesiones en el periodo secundario pueden durar
mucho tiempo, en general duran semanas, pueden ser asintomáticas, pero en general por contaminación y sobreinfección agregada terminan siendo sintomáticas y son el motivo de consulta del paciente. Estas placas opalinas son absolutamente contagiosas, pues contienen muchísimos treponemas, eh, y bueno, el odontólogo es el que muchas veces cuando lo ve es tan sugestivo de una sífilis que se hace el diagnóstico de la enfermedad a través de las manifestaciones bucales. En este periodo los test en general son todos positivos, lo vamos a ir viendo luego. En el periodo primario del chancro empiezan a positivarse los test específicos, pero bueno, no siempre en los que son inespecíficos pueden dar negativo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Esta es otra lesión, que es una placa opalina. Fíjense ustedes el aspecto sobrelevado, húmedo de la lesión, que es bien característico. Si fuera un área que estuviera seca, por ejemplo, bueno, ahí plantearíamos el diagnóstico diferencial con una leucoplasia, pero en este caso, con esta humedad, estas grietas que aparecen o fisuras y este aspecto opalino, bueno, es muy sugestivo de una sífilis. Esta es otra lesión. Fíjense que en este caso las placas opalinas están no solamente en labio, sino que acá aparecen también en encía, afectando el paradencio superficial. Seguimos mostrando distintas expresiones de este secundarismo de la enfermedad. Vuelvo a insistir con la humedad, con el aspecto húmedo opalino, que es bien característico. Bueno, la sífilis terciaria en general se da cuando aparece entre 10, 20 o hasta 30 años luego del periodo secundario, cuando este obviamente no fue tratado, diagnosticado o tratado eficazmente. Se caracteriza por la aparición de lesiones granulomatosas indoloras que se necrosan en el centro, que se llaman gomas, goma sifilítico. También se caracteriza por la afectación sobre todo en hombres de una lesión que afecta la lengua, que se llama esclerosis sifilítica. La lengua adquiere una característica muy particular y puede haber afectación también del sistema nervioso con una mieloneuropatía, que es el tabes dorsal, que cursa con una tríada de alteraciones urinarias, dolores generalizados y una ataxia progresiva, que puede llevar obviamente a una demencia progresiva en casos muy extremos, ¿verdad? En algunos casos con el tratamiento adecuado puede remitir, otras veces quedan secuelas. Obviamente esta es una foto del libro de un goma donde ustedes pueden ver la necrosis, eh, va afectando de tal manera que ya deja lo que es y aparece lo que es una perforación, ¿no? Obviamente que la lesión primero es un proceso granulomatoso que se va necrosando, pero en la medida que obviamente no es tratado, avanza hasta lograr llegar a una perforación. Hoy dijimos que la glositis sifilítica es una lesión que tiene cierta particularidad, se da fundamentalmente como forma o expresión de sífilis terciaria en hombres. La lengua adquiere un aspecto muy irregular, con áreas de aspecto leucoplásico, con áreas eritematosas escleróticas también, atróficas, con grietas o fisuras que no son simétricas en general, que son irregulares y que se describe como un estado, la OMS lo describe dentro de la clasificación de desórdenes potencialmente cancerizables. Una vez que se da la sífilis congénita, puede haber obviamente manifestaciones muy graves que terminan
cuando hay una invasión y una diseminación del treponema dependiendo de la etapa en la que se dé esa invasión de la gestación, a veces puede llevar hasta la muerte del bebé, del feto. Obviamente puede quedar con secuelas cardiovasculares, pero en general ocurre que las manifestaciones son más bien tardías y no son tan graves. Se describe una tríada que se constituye por alteraciones dentarias, sordera y queratitis intersticial, que es la tríada típica de la sífilis. Puede haber alrededor de los labios surcos marcados y cicatrizales que son bien característicos, nariz en silla de montar, porque justamente los huesos maxilares pueden también estar afectados en lo que es su crecimiento, y específicamente dentro de lo que es la cavidad bucal están afectados aquellos, sobre todo los primeros molares y los incisivos centrales superiores, aunque también pueden estar los inferiores. Lo vamos a ver ahora. La patología dentaria específica de la sífilis congénita afecta a los incisivos y a los molares, en general los primeros molares. Los incisivos adquieren una forma muy característica, en algunos libros lo describen como forma de destornillador. Lo cierto es que digamos que a causa de la falta de desarrollo del tubérculo central, queda como una muesca en el borde incisal. Esto puede afectar en general a los incisivos centrales, que es lo más común, pero también a los laterales, y puede ser superior e inferior también. Y los primeros molares adquieren una particularidad de molar en mora, con una superficie irregular como aframbuesada, lo que le da el aspecto justamente y se llama, digamos que permite que se llame y sea descrito siempre así, molar en mora.